Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simplemente Somos Podcast. En esta ocasión tenemos un tema en actualidad tecnológica. Bienvenida, Dianis. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Tenemos a un invitado muy especial. En esta ocasión tenemos a Felipe Arango, ingeniero de software con más de 10 años de experiencia en el área. Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos, un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones, a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos. ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí simplemente somos, sin etiquetas. Bienvenido, Felipe, a nuestra casa, a nuestra visita. Entonces, tenemos hoy un tema que yo creo que está en boca de todo el mundo. Está en auge. Muchas amigas pues me preguntan, ay Liz, ¿qué van a hablar? ¿De qué va a ser la cosa? Entonces les dije, vamos a hablar del ChatGPT o ChatGPT. ¿De qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? ¿Cómo se usa? Entonces, pues empecemos un poquito como desde el principio hablando de pues, realmente qué es el ChatGPT. Sí, ahorita hay un boom y está ocasionando como un sentimiento en muchas personas de estarse perdiendo qué está pasando, porque va evolucionando tan rápido. Hay una frase que usa mucho en Estados Unidos que es el FOMO, pues como el miedo a estarse perdiendo algo que va evolucionando a una velocidad increíble. Pero realmente la gente empezó a hablar de ChatGPT hace poquito. ChatGPT fue lanzado en noviembre del año pasado. ¿Qué pasa? La gente dijo, ¡jue madre! Hay una herramienta que entiende el lenguaje natural y cuando yo le pregunto cosas, ella me está dando la respuesta de las cosas que yo estoy buscando, basada en una cantidad de datos, ¿cierto? Entonces digamos que cuando empezó ese boom, a las personas se les olvidó que nosotros de inteligencia artificial llevamos usando hace muchos años, en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos. Por ejemplo, una recomendación en Spotify, una recomendación de qué ver en Netflix basado en lo que vi la semana pasada. No sé, Alexa reconoce mi voz, me responde. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia y por qué la gente está como perdiendo la cabeza ahorita con el tal ChatGPT? Pero eso que estás diciendo es real, yo no lo había pensado por ahí, porque incluso amiguitos de mi hijo los han pillado haciendo tareas con Alexa. ¿Con Alexa? Sí. Claro, haciendo como las operaciones matemáticas. Alexa, ¿cuánto es 5 por 3? Claro, Y tal. y copiando y haciendo una cantidad de cosas. Pero no habíamos escuchado esta crisis de, oh por Dios, nos van a reemplazar, os va a acabar el trabajo, o los muchachitos ya no van a estudiar porque se los van a dar todo. Exacto, entonces para dar un poquito de contexto, esto es una herramienta, es una inteligencia artificial que entiende el lenguaje humano y que fue entrenada para responder de la misma forma, como si tú estuvieras realmente por WhatsApp o por una aplicación de mensajería chateando con un experto. Lo más bacano de todo es que tú le puedes dar ciertas instrucciones antes de preguntarle las cosas que les vas a preguntar. Y dadas las instrucciones, de eso va a depender la respuesta que vas a recibir. Por ejemplo, vos le puedes decir, actúa como un experto en energía nuclear. Y ahora yo le doy un poco en contexto de cómo quiero que actúe y luego al hacerle la pregunta me va a responder con mucha más certeza. Entonces el boom ahora es por la calidad de las respuestas que está dando y por la versatilidad que tiene. Y adicional a eso, la empresa que creó ChatGPT le dijo al mundo, está esta tecnología, llevamos entrenando esto muchos años, entonces está esta tecnología, la pueden usar gratis y aparte de eso, por digamos un precio razonable, pueden todas las personas empezar a construir
aplicaciones y software que se conecte a la misma tecnología y empiece a usar los beneficios de esta tecnología. O sea que la versión paga es más para las personas que ya lo van a poder aprovechar realmente. Sí, digamos que ese es el enfoque desarrollo, principal pues. de personas que van a desarrollar sobre eso. Entonces, un ejemplo, ahorita al abrir esa tecnología y volverla accesible al público y a los desarrolladores, ahorita hay personas que están haciendo una cantidad de aplicaciones diferentes. Por ejemplo, conectándole el asistente de voz de los teléfonos a ChatGPT. Entonces ya no contesta así como Siri, como una máquina, sino que ya se siente diferente. Las respuestas que me estás dando son diferentes. Entonces ya yo estoy usando ahí esos beneficios. Pero la base fundamental es que fue entrenada durante un tiempo considerable con mucha información. Entonces sabe de todo. Entonces te traduce a todos los lenguajes. Entonces actúa como muchos roles profesionales. Entonces es capaz con algunas palabras que yo le estoy ingresando contarme una historia completa, escribirme un libro. Es capaz de hacer cosas que al humano siempre le han costado más en esfuerzo y en tiempo. Digamos que ese es como... Inclusive hemos visto que, por ejemplo, la han sometido a exámenes a los boards médicos de Estados Unidos pasa. y los pasa, a los de Mejor que los abogados y los pasa. Entonces, pues ahí yo creo que ahí es como más el boom o el auge, como, Exacto. bueno, ¿hasta dónde? Que la están retando a ver qué tanto puede hacer. Sí, pues hasta dónde para aquí y me va a reemplazar de alguna manera pues como la mano obrera pues o el oficio del humano. Por ejemplo, hace poquito la testearon en preguntas médicas, como haciéndole una consulta a un paciente a ver qué tan ¿cómo se dice? Acertado era. Entonces pues ya estamos llegando como a este límite donde pues si tú estás haciendo una consulta médica, estás haciendo un examen físico y estás haciendo unas preguntas, pues estás en una interacción muy tú a tú entre dos personas, entre dos humanos. Entonces, claro, viene ahí como el cuento de la ética, hasta dónde podemos utilizar bien esta herramienta y hasta dónde no. Y lo otro que tú dices es, para poder llegar hasta este punto de esta inteligencia artificial, para esta complejidad de comunicaciones, porque ha recopilado unos datos, o sea, es enorme. Es que yo me acuerdo que hace unos años hablábamos que para poder recopilar todos estos datos, pues se necesitaba un nivel de almacenamiento de memoria impresionante, pues si ya lo alcanzamos muy rápido para poder desarrollar este tipo de inteligencia. Pero entonces, ¿hasta dónde está ese límite de la privacidad y de toda esa información que hay en Internet? Porque además tengo entendido que ella se sigue alimentando de toda la información de que tú le sigues preguntando. O sea, cada segundo, claro, cada segundo ella se va volviendo mucho más poderosa. O sea, tiene una curva de crecimiento donde va a decir, va a llegar a una plano o esto va a seguir hasta dónde. Exacto, yo pienso que lo que tú mencionas, la diferencia es los set de datos, los conjuntos de datos con los que esta tecnología fue entrenada. Y el crecimiento de esto va a la par de cosas que en el pasado no se podían hacer. Para entender esto es como a medida de que algo va evolucionando en el área de software, también tiene que ir evolucionando en el área de los equipos de cómputo que soportan los software poderosos. Entonces estamos hablando de cosas de computadores, de tarjetas gráficas, de procesamiento, de memoria, lo que tú decías ahorita. Entonces, de hecho, la tecnología en la cual se basa ChatGPT o GPT son redes neuronales, y esto realmente viene de algo que se llama aprendizaje de máquina o machine learning. Realmente la
la teoría y la matemática detrás de esto, así se haya venido ajustando, está desde los 40. Porque finalmente la base tecnológica es matemática que con todos vimos en la universidad si estudiamos ingeniería o que muchas personas conocen de ella. Es estadística, es álgebra lineal, no están inventando nada diferente, son unos modelos que la teoría realmente viene desde hace varios años, pero ahora con hardware más potente, entonces pueden hacer cosas más potentes. Y aquí es donde llega el boom, donde uno dice, listo, las personas empezaron a percibir esto como, a ver, esto es una red que está aprendiendo, es una red que está simulando el cerebro humano. Cerebro humano no para de aprender, con todo lo que vos ves todos los días, con todas las interacciones que vos tenés, con todo lo que lees, lo que escuchas, todos tus sentidos están funcionando ahí. Y exactamente lo mismo está pasando con ChatGPT. A medida que las personas siguen haciendo preguntas, él sigue aprendiendo. No solo de las preguntas que le están haciendo, sino del feedback que le están haciendo las personas sobre las respuestas que esa tecnología está dando. Entonces yo le puedo preguntar algo y ella me puede responder con un sesgo. Los sesgos en este tipo de tecnologías se forman a partir de los datos, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Yo me pongo a conversar con ustedes dos y yo les voy a hablar del contexto de, no sé, de una guerra, por decirlo así. Pero yo solo les voy a hablar de una guerra en Colombia. Entonces yo estoy generando una información en ustedes, pero que está solo basada en Colombia. Cuando yo le voy a preguntar algo sobre otro país, sobre otro continente, yo no puedo coger los mismos datos que usé de Colombia para responder preguntas que hacen referencia a otros países. Entonces estos sesgos también cada vez se van reduciendo más. ¿Por qué? Porque se sigue aprendiendo con el feedback. Entonces yo le pregunto algo a la tecnología, ella me responde de una forma que yo sabiendo un poco del tema digo, no, esto no, entonces yo le doy manito abajo. Y manito abajo ella dice, ah, qué pena. De pronto lo que tú estabas buscando no era esto, sino esto otro, entonces ya le doy manito arriba. O uno le responde y le dice, estás equivocada. Sí, uno habla con ella, como cuando uno habla con una persona. Sí. Yo pienso que a las personas se les olvida eso. Yo me demoro mucho en arrancar porque es como, ay no, esto va a pasar ahorita, esto es un boom, esto ya. Pero luego dije, bueno, no, a ver qué es lo que tanto están diciendo. Entonces entré y yo pensé que iba a ser como Google, que le preguntaba y salían como las páginas, digamos, donde puede encontrar esa información o ciertas cositas. Pero luego yo no sé por qué me animé a responderle cualquier cosa y entonces me conversó, pues fue como, ay, discúlpame, o ay, sí tienes razón, o me alegra que te haya servido. Entonces ahí fue donde dije, es que es un chat. Pues como que solo mi cabeza hasta ese momento entendió que realmente era una conversación. Eso es lo que yo te digo, la gente se olvida de que es un chat. Lo que están tratando de hacer es simular una conversación de dos humanos. Realmente. Entonces, la tecnología no es que él esté vivo, no es que él esté pensando, no, es la tecnología la que está detrás, que está procesando tus entradas de texto y está generando conversaciones basado también en lo que él te va respondiendo. Entonces, vos le puedes decir, por eso, mira, te tengo este texto, resumímelo, por favor, y la siguiente es, el resumen no me parece bien, orientame el resumen de pronto con un tono más formal, porque lo tengo que presentar como un correo. Entonces él va cogiendo, iterando sobre esas respuestas que te va dando y finalmente tú tienes tu resultado. Ella está organizando hasta hojas de vida. ¿Así? Bueno, pero también dice mentiras, sí, o sea, pero de frente. Sí, sí. Porque me acuerdo que una de las primeras veces que lo ensayé, estaba haciendo un ejercicio con mi hijo mayor de una comprensión lectora de un cuento corto. Yo dije, voy a ensayarlo, a ver, pues dame 5 preguntas de comprensión lectora para un niño de 8 años de este libro con este autor. Entonces empezó, el protagonista, nombre de tal, Julanito, que era esto que no tenía nada que ver, el protagonista no existía,
Bueno, un montón de preguntas, entonces le empecé a decir yo, no, ese no es protagonista, ese no es personaje del cuento. Entonces me decía, perdóname, lo intentaré mejor. Exacto. Entonces volví a oír otra vez, pero realmente le tuve que preguntar muchas veces hasta que se acercara un O sea, nunca le poco. diste tips tampoco para decirle que era, estás como con una bruja cuando uno espera a ver si le adivina de verdad. Obviamente, Eso estaba es un tratando punto, de... eso es un punto súper claro en todo esto y es, listo, esto es una inteligencia artificial muy bacana y todo y es súper poderosa. Ahora, ChatGPT lee mi mente, ¿cierto? Como, listo. Entonces, ahorita hay empleos nuevos que se han generado con la aparición de esta tecnología y se llaman los prompt engineers o algo así. El prompt es como la entrada de texto que tú le das esperando la respuesta. Entonces, entre tú más específico seas, estamos hablando en esto de actúa como un profesional en esta materia o explícame algo muy complejo como si yo fuera un niño de 8 años. Entonces, a mayor definición y más contexto tú le des, él va a responderte mucho mejor porque va a tener más datos que agarrar y presentártelos a ti, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Entonces, que es muy mentiroso, es que eso no sabe si está diciendo o no mentiras. Sí, no, es que puede ser que no sea mentira, sino que es desconocimiento o todavía no tiene la información. O lo que yo les decía ahorita, el sesgo de los datos. Entonces, si yo le pongo poco contexto en lo que le estoy preguntando, él va a coger un set más pequeño de datos para generar la respuesta. O de pronto incluso te estaba respondiendo sobre otro libro que él pensó que era el que tú le estabas preguntando. Me hago entender, es como, entonces es por eso que se empiezan a formar una cantidad nueva de roles, si tú entras a Twitter y buscas ChatGPT, entonces es todo el mundo poniendo cuáles son los mejores prompts de texto para ingresarle o cuáles son las mejores técnicas para recibir lo que tú quieres en las respuestas, una cantidad de información. Para eso te trajimos también. Sí, porque las personas lo que están haciendo es eso, o sea, me dan algo para yo practicar, para yo empezar a mirar cómo funciona esto. Entonces, aparte de que puedo desarrollar aplicaciones y conectárselas, las personas están todo el tiempo dando, alimentando. Yo tengo una pregunta y es, tú dijiste que se va alimentando con lo que interactuamos, pero sí es real que tiene como una base de datos hasta... De billones pues... Pero como hasta una fecha, como hasta el 2021, una cosa así, que decían como si le preguntas quién ganó el mundial, posiblemente no tiene esa información todavía. O ya hoy, por ejemplo, sí ya podría tener esa información. Creo que esto es una opinión muy personal y realmente es muy probable que para lanzar la aplicación ellos hayan cogido un conjunto de datos hasta una fecha, pero realmente aparte de seguir aprendiendo con el feedback de los usuarios, también la tienen que seguir actualizando y ya va a seguir aprendiendo de otras cosas. De esta forma es que uno le puede preguntar por algunos datos actuales, yo ya he probado y responde con cosas de la actualidad. Igual, esto siguen sacando una versión constante, eso salió hace muy poco y a medida de que el uso es masivo van a seguir sacando no solo nuevas funcionalidades, sino nuevas versiones con nuevos datos. ¿Qué tan real es este comentario que hay generalizado que va a reemplazar a Google, ese motor de búsqueda enorme? Pues dicen que esa es como la tendencia. ¿Y qué ha hecho Google como para decir, bueno, no, un momento, Contrarrestar. así, pues vamos a, no sé? Sí, digamos que yo que estoy en el lado del desarrollo de software y constantemente estoy leyendo y mirando esos temas, sin ser sin estar metido dentro del campo de la inteligencia artificial directamente, pero hay muchas cosas que lo impactan a uno en su trabajo. Entonces uno se da cuenta que ahorita hay una competencia bastante grande. No solo está Google, está Meta, que son los de Facebook, está Apple, hay una cantidad de empresas que tienen que irse adaptando. Yo sé, por mi caso y por el caso de algunos amigos, que el uso de Google se ha visto reducido, porque ya lo que tenemos es ChatGPT abierto todo el tiempo, porque realmente Ese es el buscador. se vuelve como un buscador porque te da un poquito más de contexto, pero igual
las empresas tienen que adaptarse a los cambios y pues se sabe que Google también está desarrollando unas cosas muy fuertes en este campo y que también es dueño de tecnologías un poquito más antiguas, pero que también son muy poderosas. Google tiene unos servicios de inteligencia artificial increíbles, servicios en los cuales tú puedes crear tus propios chats, pero con información, por ejemplo, relacionada solo con tu negocio. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en una empresa, yo trabajo en el departamento de ventas y yo uso una de estas herramientas y le subo todos mis reportes de ventas, obviamente pues bajo unas condiciones con Google de privacidad y de seguridad de mis datos, pero ya luego eso, digamos que analiza todos esos datos y yo ya le puedo empezar a preguntar, mira, dame el reporte de ventas de febrero de 2023 comparado con el reporte de ventas actual. Entonces ya te da información, ¿cierto? O sácame una estadística en los países en los que más se vende este producto. ¿Por qué? Porque yo ya le di esa información, pero yo generar esos reportes o poner a un equipo a generar esos reportes se va a tomar mucho tiempo. Entonces Google es fuerte, muy fuerte en eso. Está también, estos se llaman OpenAI, que son los creadores de ChatGPT. Entonces ahorita, inclusive en la empresa donde yo trabajo, que es una empresa que se encarga de realizar herramientas para trabajo remoto, ya la directriz es, listo, vamos a integrar inteligencia artificial dentro de nuestro producto. Y ahorita cada empresa va a empezar a hacer eso, Claro. porque es que si no se van a quedar Se va a atrás quedar. de las cosas que van a empezar en algún momento, como ahorita está el boom, pero en algún momento las tecnologías que estamos viendo emerger se van a volver naturales, como para nosotros ya es natural Alexa, Google y otras tecnologías. A mí, ¿sabes qué me ha pasado? Y ahorita que estamos hablando de la veracidad de la información, es que cuando yo necesito una fuente muy fidedigna o que me represente cierta como Confianza. seriedad y confianza, soporte de lo que voy a decir, estoy buscando en Google, ¿cierto? Porque me da más confianza que lo que me diga ChatGPT. Porque no tiene referencia. O sea, Claro, porque lo no que tiene- te aparece en GPT pues, no tienen referencia de dónde lo sacó. Claro, y si no tengo la certeza, lo que decíamos, por ejemplo, a mí me pasó, ustedes saben que yo busco más de un tema de en la etapa del parto y demás, y le puse, háblame de la maniobra de Christeller, pues que es una maniobra que ocurre en el parto, y me estaba definiendo otra maniobra. Entonces yo le decía, esta no es la maniobra, pues yo no le contaba qué era, solo le decía, esta no es. Sí tienes razón, lo voy a volver a intentar, y volvía y salía mal, y por ahí 3 veces, y salió mal. Entonces, claro, muchas veces a mí, porque tú estás poniendo el ejemplo en empresas y en cosas más grandes, pero al de caminar, ¿cierto? Y es como en estas búsquedas que son más pequeñas, a mí, por ejemplo, sí me ha servido como que pregunto ciertas cosas en ChatGPT, pero voy contrasto con Google o voy y directamente busco la fuente en Google porque me va a dar más tranquilidad de, esta información la saqué de esta investigación, de este enlace, de este lugar. Hay un ejemplo en mi área que lo puedo poner que se relaciona mucho con eso que estás diciendo y es un amigo diciéndole al otro en un chat, pues, hazte de cuenta en un WhatsApp, diciendo, hey, ¿conoces ChatGPT? Eso tan bacano, yo estoy haciendo mi primera aplicación y esto me está tirando un montón de código. Y entonces le dice el amigo que sabe del tema, le dice, sí, ¿cómo va? Es que sí, esto me está tirando todo el código, pues yo no sé dónde ponerlo. Es exactamente eso, es ahorita, si bien está dando muchos beneficios, esto, en mi opinión, no está actualmente reemplazando todas las carreras como se ha hablado. Yo pienso que si hay roles que se mejoran, se modifican o eventualmente se terminarán, porque son roles como, no sé, edición de fotografía. Yo me acuerdo que edición de fotografía en unos años anteriores era supremamente costoso. Ahorita hay herramientas que ya hacen eso de una forma más automática, incluso diciéndole de texto. Entonces, no sé, ahorita la gente lo está usando mucho para estrategias de mercadeo, usando los mismos inputs que están, por ejemplo,
hay una campaña de mercadeo de esta empresa que fue muy exitosa por esto y esto y esto y esto. Ahora, yo tengo una empresa que hace esto y esto y esto otro, simúlame una campaña de mercadeo basada en esa otra campaña. Entonces eso saca la información, pero por ahora es más como información en la cual basar un trabajo o refinar un trabajo que realmente reemplazar. Pero ¿qué pasa? El mundo, esto va muy acelerado y hay empresas que ya han empezado a despedir departamentos completos. Bueno, hablemos un poquito de ese avance desmedido, esa velocidad que definitivamente no nos da tiempo para pensar en la parte ética y esas preguntas se van dando en el camino. ¿Qué preguntas a nivel ético hemos empezado a ver? Pues aquí, por ejemplo, veo una así fácil, es esos derechos de autor, de esas respuestas que salen, ¿de quién es esa información? ¿Quién posee esa información? Correcto, eso yo pienso que no está muy claro todavía realmente por lo mismo que tú dices, el avance de la tecnología es tan rápido y al abrir la tecnología y otras más relacionadas, porque esta no es la única, a servicio de que cualquier persona pueda probar a hacer software con ella o probar a hacer herramientas y al mismo tiempo que muchas personas están intentando usarla, el avance es tan rápido que no va a la par de las regulaciones que tienen que existir para poder usar esta tecnología o muchas tecnologías. Entonces, yo por ahí leía algo digamos, de un experto que sigo en Twitter sobre inteligencia artificial y decía es que el problema no es qué puede hacer la tecnología, sino hasta dónde le vamos a poner a hacer a la tecnología. O sea, dónde le vamos a establecer un límite, porque si es de realidad el uso de las herramientas tecnológicas, el avance va a seguir siendo cada vez más acelerado. Entonces, ahorita están saliendo canciones completas simulando las voces de otros artistas que nunca la han cantado realmente, pero son canciones buenas y canciones que en algún momento llegan y sube un usuario a Spotify y empieza a recibir likes o a YouTube. ¿Y dónde están los derechos? Pero entonces, ¿será que los derechos de autor ahí ya no va a ser suplantación, sino que vamos a tender a migrar y a entender que la información, pues, o sea, como que todo es de todos? O sea, porque yo estuve viendo un evento académico y ellos hablaban de establecer unas políticas. En Europa creo que ya hay unos países que han establecido unos límites como en el uso de estas tecnologías. Pero más allá de poner límite a la tecnología como tal, lo que ellos decían es, si el país, hablando en Colombia, debería regular y entender hasta dónde se le deja a la máquina y hasta dónde se cuida el humano, ¿no? Exacto. Yo pienso que lo más difícil de controlar es que todo el mundo lo esté usando. Entonces nadie va a prevenir. Ni sabes qué preguntas pueden llegar a hacer en la cabeza. Que una persona en su habitación coja con un computador y simule la voz de un cantante famoso y se invente también con inteligencia artificial toda la pista y luego se invente también el video basado en unas imágenes de ese cantante y se vuelva un hit y lo monte a YouTube. O sea, ¿qué está previniendo eso en este momento? Nada. Entonces hay una descompensación entre el avance tan rápido y las regulaciones. Y no solo estamos hablando de derechos de autor, sino en seguridad de la información, en ética. A mí me gusta hablar de un ejemplo que a mí me despierta los dos sentimientos, como qué nota sería y éticamente como qué susto. Y es lo siguiente, ahorita tenemos tecnologías que una inteligencia artificial, una herramienta que puede coger pocas imágenes tuyas y luego generar la imagen que tú le digas, tuya. Entonces, por ejemplo, yo le subo 5 imágenes mías y ya luego le digo, con estas 5 imágenes, con esto que aprendiste de cómo es mi cara, de cómo son mis expresiones, de todo, yo quiero que me generes una nueva fotografía, pero vistiendo un traje como si fuera para una entrevista. Entonces yo ya no tengo que ir a tomar una foto. Yo ya tengo mi cara, como es mi cara, con un traje. Entonces ya puso el traje. Ahorita Meta, los de Facebook, sacaron la semana pasada como que uno ya
va a poder en el futuro crear avatares donde vos lo que vas escribiendo es tu cara conversando. Entonces empecemos a imaginar un poquito el futuro como Black Mirror. Como ese metaverso. Sí, como también. esas cosas cuando vos coges. Se puede clonar la voz de una persona completamente. Con fotos o videos se puede generar una imagen digital de esa persona. Y con ChatGPT o GPT se puede poner a esa persona a hablar de los temas que uno quiera. Entonces decime un ejemplo hipotético. Mi papá fallece y yo tengo todas esas herramientas. Yo tengo la voz de él, las imágenes de él, los videos de él, y digamos tengo recopilado muchos de sus frases, conocimientos y todo eso. Mi papá sigue existiendo, va a seguir existiendo, me va a poder dar consejos, voy a poder hablar con él, me va a poder recordar anécdotas del pasado. Entonces es una nota. O sea, los seres que... Bueno, una nota. Exacto. Pero mira, súper peligroso, porque pongámonos a Porque pensar cuando en eso el lo otro haga al extremo. otro lado, En claro. el otro Putin, extremo. pues, por ejemplo, Putin que se quede existiendo de por vida. Correcto. Entonces, o pensémoslo en el... en O otro ejemplo. quien lo Yo use pierdo tu un ser información querido. Yo pierdo un ser querido y alguien se queda con eso. y mi apego es tanto que yo genero una imagen digital de él y nunca sigo la vida, nunca sigo adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde un niño? ¿Qué va a querer hacer la gente éticamente para seguir aferrado al sentimiento de tener una persona que realmente ya en este mundo no está? Sí, o aprender a dejar ir lo que hay que dejar Lo que- ir, pues. Para seguir en la vida. O un político, otro ejemplo completamente diferente, un político saliendo a dar instrucciones y publicar eso diciendo con la cara de él, las expresiones de él, los movimientos de él y la voz de él. Que eso ya lo hemos visto en las películas, pues, ¿cierto? Claro. Como, y todo el terror que puede generar y ocasionar y el caos que puede surgir ahí. O lo que estás hablando de alguien que tenga el rostro de tu papá, la voz de tu papá y quiere usarlo para algo no tan benéfico Correcto. para vos también. Entonces, las tecnologías ya están creadas, eso es lo más teso. Las tecnologías les falta, quién sabe qué más va a salir pronto, me imagino que un montón de cosas, pero ya en este momento, en la actualidad, a hoy, están creadas todas esas tecnologías para generar una imagen digital, una huella digital de una persona con su misma voz y simular eso. Entonces, Hasta el comportamiento y la capacidad de decisión. ¿dónde está la regulación? ¿Dónde va la regulación de eso? ¿Y cuánto nos vamos a demorar en empezar a ver? Nos hemos dado cuenta en épocas pasadas de elecciones, no solo acá en Colombia, sino en otros países, el tema Como de influencia. las noticias falsas. ¿Cómo van a evolucionar las noticias falsas? Entonces yo siempre me pongo a pensar, cuando estoy viendo esto, los avances tecnológicos que se pueden tener tan bacanos en diferentes áreas, en medicina, en agricultura, en predicción de clima, en conocimiento, en cómo esto va a cambiar la estructura de cómo los niños aprenden en un colegio, una cantidad de cosas, pero también me pongo a pensar dónde estarán los que no tienen intenciones tan buenas, mirando cómo hacer que el ser humano caiga en trampas, en estafas, en cómo mover decisiones políticas, todo esto. Yo hablaba con unos amigos la semana pasada y no sé si a ustedes les ha pasado la llamada del primo del amigo que no es ningún primo ni un amigo. Ahora imagínense donde realmente cuando yo conteste sea la voz del primo. Bueno, pero no vamos a seguir dando más ideas. No, pero me pongo mucho a pensar, pues ahí me estás pensando como Matrix y cuando te ponen la opción de la pastilla roja y la pastilla azul, pues ya, ¿cómo vamos a saber qué es verdad y qué es mentira? Sí, yo pienso que se vienen muchos retos en diferenciar la realidad de lo generado. Y eso es responsabilidad mucho de los gobiernos, de las personas que están desarrollando la misma tecnología, de tratar de igualar un poco la balanza para que el desarrollo no se desborde a medida que se van desarrollando también las políticas para cuidar la privacidad, para tratar temas éticos, derechos de autor, todo el tema. Oíste, empezamos hablando justamente de, pues que mucha gente está asustada con todo esto de ChatGPT y todo lo demás, y pues digamos que lo último que hemos venido hablando no ayuda mucho a... No, calmémonos, esto es súper... Sí. Entonces, veámosle el otro ladito también,
que sí has mencionado algunas cosas y hemos visto algunas cosas que nos permite hacer, que son positivas. Terminanos de contar en esa proyección qué cosas estás viendo tú que nos va a permitir este ChatGPT y bueno, esta tecnología. Sí, ahorita les contaba un poquito de cómo muchas empresas se van orientando a incluir inteligencia artificial en sus productos o servicios para poder ofrecer mejores productos y servicios y estar a la par del mercado. En cuanto a personas, yo pienso que lo que funciona más para combatir ese miedo a quedarse por fuera, a que algo muy tecnológico me reemplace, todo eso es enterarse del tema, primero que todo. Eso está abierto, se puede leer, se pueden ver videos en YouTube de cómo funciona y luego empezar a orientar ese conocimiento que voy cogiendo. Listo, yo soy abogado, por ejemplo, o yo soy médico, o yo asesoro empresas en este tipo de temas. ¿Cómo puedo empezar ¿Cómo puedo empezar a potenciar eso? Finalmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el desarrollo de este tipo de tecnologías? Es ahorrar tiempo, es quitarle al ser humano cosas que le consumían recursos y tiempo, siendo el tiempo pues también un recurso muy valioso, para que lo haga una máquina. Entonces, por ejemplo, yo hace poquito, la semana pasada, yo me leí un libro hace poquito que me gustó mucho. El libro está dividido en capítulos y cada capítulo deja como una conclusión final. Yo cogí la herramienta y le pregunté, ¿tienes conocimiento de este libro, de este autor? Me dijo, sí. Listo, me gustaría que me generaras un resumen de las conclusiones capítulo por capítulo, enumerando las acciones que yo puedo tomar, porque digamos que el libro recomienda algunas acciones para tomar, que yo pueda tomar basado pues como en la conclusión final que es el libro. Entonces acciones, pero que sean específicas capítulo por capítulo. Y me tiró todo el resumen completo. Entonces, listo, eso es para mi vida personal, porque este es un libro como de eso, pero en cuanto a mi carrera, yo todo el tiempo le pregunto cosas. No estoy asumiendo que la respuesta que me está dando es correcto. Pero si vos sos experto en un tema, si vos te dedicas a hacer un tipo de actividad en tu trabajo, vos vas a poder tener el criterio para decir si lo que te está respondiendo va orientado, bien orientado o no, y cómo usar eso para potenciar las cosas. No se necesita que todas las personas para poder actualizarse en esto se vuelvan desarrolladores de software primero o matemáticos y luego se vuelvan unos expertos en machine learning y en redes neuronales y en una cantidad de cosas que están detrás de eso, sino simplemente sirve mucho más enterarme de la tecnología, empezar a probar con ella, mirar qué ejemplos hay. Si una persona que yo tengo como referente de lo que yo hago, tanto para mi vida como profesionalmente, está usando eso, empiezo a mirar cómo lo están usando. Porque ahorita la diferencia va a estar entre las personas que lo usen, que sepan cómo usarlo y las que no. Más allá en este momento de decir que simplemente te reemplazamos por la tecnología. Entonces esa es como mi gran conclusión acerca de lo brillante que puede ser el futuro, porque esto es demasiado poderoso. Esto sirve para generar resúmenes, sirve para traducir grandes textos, sirve para analizar fuentes de información de muchas partes, sirve para potenciar todo el trabajo que tú haces. Estábamos hablando también con los amigos del tema de cuánto se demoraba uno antes, por ejemplo, planeando el viaje ideal con un presupuesto. Tú me lo mencionabas ahorita, yo quiero ir a Cancún y tengo este presupuesto y me gustaría quedarme cerca de estos lugares. Prueben ingresándole todos esos datos como si se lo estuvieran ingresando a una agencia de viajes. ¿Qué pasa? Te da un plan detallado para ahorrar, para comer en los mejores lugares dado tu presupuesto, para moverte de la manera más óptima. Entonces, eso es un solo ejemplo de todo lo que uno hace en la vida, que se gasta un montón de tiempo y que ahorita lo puede mejorar o optimizar con este tipo de herramientas. Yo creo que estamos llegando a la parte donde quiero saber cómo preguntar. Porque para ti has dicho varios tips
de cómo preguntar, ¿no? ¿Eres el experto en Sí, sí. O primero te pregunto si conoces sobre este libro para poder, y fíjate la pregunta que hiciste, como súper específica de el resumen por capítulo, Exacto. acciones por capítulo, no sé qué, cuadro de Excel, bueno. Em, entonces podemos averiguar, hacer el plan de viajes, podemos hacer resúmenes, podemos, bueno, hacer un montón de cosas, pero ¿cómo o qué opciones de preguntas hay que le podamos hacer a... Exacto, listo. Entonces digamos que ahorita mencionamos un poco que se había empezado a crear este nuevo rol de personas que supieran cómo pedirle las cosas al chat GPT. Eso es increíble porque uno cuando empieza a usarlo se da cuenta de las diferencias de simplemente decirle dame el resumen de este libro a darle mucho más contexto con respecto a los objetivos que yo tengo. Un ejemplo, yo quiero empezar a hacer ejercicio, yo quiero empezar a entrenar, entonces yo le puedo decir, yo puedo empezar tan básico como yo quiero un plan de ejercicios para, para mi vida, para empezar a hacer ejercicio ya, entonces él te va a tirar recomendaciones médicas y los planes de ejercicio y todo esto. Listo, yo puedo mejorar eso diciéndole, esta es mi edad, primero que todo, tengo un problema en el manguito rotador de mi hombro derecho. Actualmente tengo este peso, mis objetivos son llegar a este otro peso, me gusta comer esto, me gusta comer esto, no me gusta comer esto, me gustan más los ejercicios que son al aire libre. O sea, entre más información tú le des, él va a coger toda esa información y te va a dar una O respuesta. sea, la bruja necesita información para poderte... No es el adivino que estábamos hablando ahorita. Entonces eso es un ejemplo de entre más información yo le dé, mejor la respuesta va a ser. Y es fundamental darse cuenta que muchas veces la respuesta que yo estoy buscando no está en la primera respuesta, sino que yo puedo iterar, yo puedo darle feedback a la respuesta que me está dando y decirle, no, mira, yo hace poco escribí un correo, pues di una cantidad de datos y yo quería escribir algo en inglés que no, en mi cabeza no estaba tan fácil de expresar. Y me lo escribió con un perfecto, pero con un tono extremadamente formal. Y yo no lo quería para Tan formal. tan formal, pues es el equipo con el que trabajo. Entonces luego le dije como, mira, bájalo a informal. Y ya fue como totalmente informal, ¿cierto? Fue como... o sea, ya se fue al otro sí, lado. ya se fue al otro lado. Entonces yo ya empecé como a manejar. Entonces, no tan informal, pero que suene amigable. El correo perfecto. Yo dije, genial, ¿sí o qué? Ahorita hay una herramienta, voy a hacer un paréntesis pequeño, que se llama AutoGPT. Y es como la evolución del GPT. Y yo le digo a este tipo de herramientas cuál es mi objetivo final. Yo quiero ser rico en 5 años haciendo inversiones en el mercado inmobiliario. Levantemos la mano y hacemos la misma pregunta. Yo quiero ser rico en 5 años haciendo inversión en el mercado inmobiliario y tengo este presupuesto, ¿cierto? Entonces, si tú le haces esa pregunta directa a ChatGPT, él te va a decir, no, lo primero que tienes que hacer es un análisis del mercado, mirar bien tu presupuesto, él te va a dar una respuesta. Y te va a poner como tareas, entre comillas, te va a decir, lo primero que tienes que hacer es esto. Este auto GPT lo que puede hacer es coger esa respuesta y cualquier recomendación que te dé la respuesta, convertirla en otra tarea para preguntarle cómo hacerla. ¿Me hago entender? O sea, me va a No. contar pasos por pasos para poder lograr lo que yo quiero. lograr lo que yo quiero. Entonces, si ChatGPT inicialmente te O dijo... sea, discrimina mucho más Exacto, cada se va. detalle. Y vos le puedes dejarla corriendo días hasta que te diga exactamente. Ya se vuelve un poquito redundante, empiezan a aparecer posibilidades de errores y todo eso, pero si yo lo uso bien, es una herramienta increíble. Entonces, las personas ahorita están diciendo, ChatGPT es cosa del pasado. Y uno dice, por Dios. Y nosotras aquí todas es que estamos innovando en el tema. Apenas vamos a aprender esto. Bueno, Entonces, pero bien, ya estamos innovando, estamos Exacto. hablando de auto. AutoGPT. Entonces es una recomendación. Es un pequeño paréntesis. En cuanto a cómo seguir escribiendo las cosas que yo le quiero pedir, también se puede, lo que hablábamos ahorita, como roles.
quiero que actúes como esto, o qué estoy esperando de la respuesta que me va a dar. Quiero que me lo expliques como si fuera un niño, o quiero que me lo expliques asumiendo que yo tengo un conocimiento en esto. Entonces no me lo expliques tan básico, explícamelo más técnico. El formato, quiero que me des un formato en una lista de acciones que yo pueda hacer. Quiero que me generes un cuadro comparativo que yo pueda exportar a un Excel. Bueno, ahora que mencionas ahí como el tono de la conversación, tengo una pregunta, pues cuando uno hace como el tono, ahí no estamos entrando ya como en un tema de las emociones o como de unas características de personalidad, que entonces ahí uno como... Sí, es increíble. Y eso es lo que tiene más sorprendido, yo creo que a las personas, es el hecho de que yo les mencionaba ahorita de actúa como un rol, no es buscando una respuesta, es que realmente se personifica y te puede hasta regañar y te puede hasta decir una cantidad de cosas. O sea, el análisis de los datos es tan grande que puedes saber identificar cuando estás diciendo algo con un tono X o con un tono Y, o cuando le estás explicando algo, pues cuando uno le explica algo a un niño, tengo una niña de 6 años, uno le explica algo paso a paso, con palabras simples y todo eso, o sea, tiene el potencial increíble, pero entre uno más específico sea con las preguntas, se va dando cuenta, y es como todo en la vida, es práctica, entonces uno se va dando cuenta, esto funciona, esto no, esto me funciona para mi trabajo, esto no, o cuando le pregunto así, generalmente no encuentro la respuesta que quiero, mejor le voy a preguntar de esta forma, voy a mirar cómo le están preguntando, es eso, es adaptarse a eso, pero el tono es impresionante. ¿Qué vas a preguntar? Voy a decir que nos dé una frase reflexiva acerca del uso de ChatGPT para que las personas tengan más esperanza en el mundo. Te voy a decir un poema. Listo, así. Casi que dale. un poema. ¿Ah? Un poema. Me dijeron que es súper específica, pero sigan hablando para que no me paren bolas. Bueno, pero se ha dicho mucho y de hecho uno le pregunta directamente al chat GPT, pues cómo puedes emular emociones, no, porque soy una inteligencia artificial que carece de emociones, pero digamos que si raya ahí un poquito con... Sí, pero el mejor ejemplo para eso era algo que yo hablaba con alguien sobre en qué momento esto puede reemplazar carreras o profesiones como la psicología, por ejemplo. Sí, okay. Si no es un humano, ¿cómo una máquina va a entender yo como un humano lo que le estoy expresando? Pero entonces hay un espectro muy amplio en eso. Porque si yo voy con algo específico y el chat está entrenado con toda la teoría, no sé, de Freud, por algo, y yo voy con algo muy específico a preguntarle algo muy específico y le digo, basa tu respuesta en la teoría de Freud, es como si vos le estuvieras preguntando a un psicólogo experto en Freud que se ha leído todas sus teorías, todos sus libros y te diera una respuesta. ¿Me hago entender? Sí, claro, entonces puede que haya una capa en donde yo encuentre la respuesta que yo estoy buscando o que me pueda generar alivio. Ya de ahí más profundamente, no, porque no es un humano. Entonces, esos términos se empiezan a Es como confundir. una delgada línea. Es súper delgado. Con consejos, con cosas ya mucho más personales, no relacionadas tanto con cosas prácticas o relacionadas con trabajo, pero increíble. A ver la respuesta. ¿Cuál fue la pregunta otra vez? Imagínense que le pregunté, le pedí una reflexión sobre el uso de ChatGPT para que las personas tengan esperanza en el futuro. Entonces me dio una respuesta como muy técnica. Entonces yo le escribí, quiero que seas una persona empática. Y me escribió, por supuesto, estaré encantado de ser una persona empática para ti. ¿Hay algo específico en lo que necesites mi ayuda o quieres hablar sobre algo en particular? Estoy aquí para escucharte y ofrecer mi apoyo en lo que necesites. Exacto. Entonces, bueno, aquí sí se mandó. Comprendo que tus preocupaciones sobre el uso del chat GPT en el futuro. Sin embargo, quiero asegurarte que a medida que la tecnología avanza, también lo hacen los esfuerzos por garantizar su uso ético y responsable. Los desarrolladores de modelos de lenguaje como ChatGPT están trabajando continuamente para mejorar la calidad y precisión de sus respuestas y al mismo tiempo asegurándose de que el modelo no contenga ningún tipo de prejuicio o sesgo.
Además, es importante recordar que ChatGPT es una herramienta creada para facilitar la comunicación y el acceso a la información. Su objetivo es ayudar a las personas en sus tareas cotidianas, como responder preguntas, proporcionar información y solucionar problemas. Puede ahorrar tiempo y recursos valiosos y permitirnos enfocarnos en otras áreas que requieren más atención humana. En resumen, el uso de ChatGPT puede ser una herramienta valiosa y útil en el futuro siempre y cuando se utilice de manera ética y responsable. Confío en que los desarrolladores y usuarios de tecnología seguirán trabajando juntos para garantizar que el uso de la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje sean beneficiosos para todos. No estuve tan perdido toda la charla. Cero. Esta fue tu evaluación. Esa fue mi total evaluación. Confirmó muchas de las cosas que No, pues que el se vi. resumen. El resumen completo, sí, es eso. Los retos en regulaciones están y tienen que ocurrir. Tiene que ocurrir la regulación, porque si no eso se va a desbordar. El avance es muy rápido. El uso que le podemos dar, para bien o para mal. Pero lo que nos puede potenciar, sí. Entonces, mi conclusión sobre esto es cero temor, hay que empaparse de esto no va a parar, va a seguir evolucionando, entre uno más sepa, entre uno más se asesore, entre uno más intente, hay que estar a la par de la evolución de esto. Que no por más resistencia que yo tenga, va a dejar de avanzar y de evolucionar. Entonces, o me subo y aprendo, o me quedo y después puedo decir que me reemplazó, porque quizá no la utilicé de la manera que en el momento en el que estamos nos esté requiriendo la tecnología. Y todo va a cambiar muy rápido. Todo está cambiando muy rápido. Todo está cambiando muy rápido. Ay, Felipe, muchas gracias por estar aquí. Ingeniero Felipe, muchas gracias por estar aquí. De verdad que ha sido una reflexión muy chévere. Digamos que habíamos chismoseado un poquito y hemos jugado un poquito con la herramienta, pero tener la posibilidad de hacer estas reflexiones y de también tener tu mirada, pues desde tu conocimiento y expertise, como esa proyección también y poder ver hacia dónde puede ir. También cada uno seguramente desde sus propias áreas que nos esté escuchando estará haciendo su propio tejido de hacia dónde va todo esto. A ustedes muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que les haya generado más preguntas, más reflexiones. Vayan y desahóguense con ChatGPT a ver qué les cuenta y nos cuentan por favor a nosotras. Síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, en todas las plataformas de streaming. Estamos para que nos puedan escuchar y sigamos creciendo juntos. ¡Chao! Do 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 do.